Saludos estudiantes del segundo año de matemática. En este video explicaremos el contenido de plano cartesiano y comenzamos con su definición. Se llama plano cartesiano, sistema de coordenadas o coordenadas rectangulares al diagrama conformado por dos rectas o ejes dispuestas en forma perpendicular o en forma de cruz, como podemos observar en esta imagen. También tenemos unos elementos del plano. El primero, eje de las abscisas. Es el eje que está de forma horizontal y allí se colocarán los valores de X. Como observamos aquí, este eje que está aquí le llamamos eje de las abscisas. El segundo, eje de las ordenadas. Es el eje que está de forma vertical y allí se colocarán los valores de Y. Como observamos aquí, este eje que está aquí le llamamos eje de las ordenadas. Como otro elemento del plano tenemos origen de coordenadas. Es el punto de intersección o corte de las dos rectas. Este punto se llama origen, donde los valores son el 0 en la X y el 0 de la Y. Si tenemos nuestro plano, donde coinciden las dos líneas, que es este puntico o esto que está aquí, le vamos a llamar origen de coordenadas. También tenemos lo que son los cuadrantes. Son las divisiones formadas por la intersección de las dos rectas o ejes. Estas designan los signos de las componentes o puntos en el plano. Si vemos en la imagen, tenemos que primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, y lo denotamos en el sentido contrario de las agujas del reloj. También voy a acotar que si ven o observan, tenemos dos colores, azul y rojo. Eso quiere decir que los que están en azul son números positivos y los que están en rojo son números negativos, tanto para los valores de X como para los valores de Y. Entonces, vuelvo aquí a recordar un poquito. Si tengo el primer cuadrante y tengo los dos colores azules, quiere decir que los números van a ser positivos. Estamos en el segundo cuadrante, entonces unos valores van a ser negativos y otros van a ser positivos. Estamos en el tercer cuadrante, los dos valores van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, unos valores van a ser positivos y otros valores van a ser negativos. Luego también tenemos lo que es el par ordenado. Son los números de ubicación del punto en el plano y se conforma por un valor de X y un valor de Y, separados por una coma dentro de un paréntesis. Entonces, si tenemos esta forma, dos números separados por una coma dentro de un paréntesis, eso le vamos a llamar par ordenado. O las coordenadas del punto, donde el primero es para los valores de X o eje de la abscisa y el segundo número es el valor de Y o eje de las ordenadas. Seguimos con algunos ejemplos. Representamos en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados y tenemos 1, 2, 3 y 4 pares ordenados o puntos. Vamos a hacer el primero. Tenemos el punto A, 5, 1. Entonces, el primer número es para los valores de X y el segundo número para los valores de Y. Comenzamos haciendo nuestras ejes de coordenadas o rectas. Hacemos el eje de las abscisas o eje X. Luego, hacemos nuestro eje de ordenadas o eje Y. Y vemos que ya tenemos nuestros ejes conformados. Ubicamos, hacemos la flechita en cada una. Marcamos nuestro eje X y nuestro eje Y. Ven que aquí coloqué la X positiva y de este lado izquierdo coloqué
el menos x. Si vemos esta línea nada más o esta recta, hacemos referencia a la recta numérica. Entonces vamos a empezar a colocar los valores. Si tenemos nuestro punto de origen, entonces de aquí hacia el lado derecho ubicamos todos los números positivos, todos a una misma distancia. Y hacia el lado izquierdo colocamos nuestros números negativos, de igual manera todos a una misma distancia. Luego hacemos lo mismo con el eje de las abscisas. Si vamos hacia arriba son los números positivos y si vamos hacia abajo son los números negativos. Y los marcamos, como estamos observando. Luego que nosotros realicemos nuestro plano cartesiano, vuelvo y verifico nuestro eje de las abscisas, nuestro eje de ordenadas, números positivos hacia el lado derecho, números negativos hacia el lado izquierdo de las X, números positivos hacia arriba del eje de las Y hacia abajo números negativos. Ok, vamos a ubicar entonces el primer punto A. El primer número es para el eje X. Ubicamos nuestro primer punto, 5 positivo. Y ya tenemos en nuestro primer punto ahí. Lo que vamos a hacer es trazar unos puntos suspensivos hacia arriba y hacia abajo paralelos al eje Y. O una línea un poco clarita, como ustedes prefieran. ¿Ok? Luego ubicamos el segundo punto, que en este caso es el número 1, que es para el eje Y hacemos una paralela ahora al eje X desde el punto 1. Donde coincidan esas dos líneas va a ser nuestro primer punto A y lo marcamos. Ese es el punto A con coordenadas 5 para X, 1 para Y. Sigamos con los demás puntos. Ahora tenemos el punto B, menos 4 para X, 3 para Y. Ya tengo aquí mi eje de coordenadas hecho, nada más de colocarle los números y identificar cada una de las rectas. Ubicamos quiénes son los puntos, marcamos los números. Hacia el lado derecho los positivos, hacia el lado izquierdo los negativos de X, hacia arriba los positivos de Y hacia abajo los negativos de Y. Ubicamos nuestro primer punto, que sería menos 4 para X. Si es menos 4 para X, nos vamos hacia el número negativo y trazamos una paralela al eje Y. Luego nuestro segundo punto o nuestro segundo número en el par ordenado sería 3 para Y. Ubicamos el número 3 hacia arriba y pasamos una paralela al eje X. Donde coincidan las dos líneas, en este caso marcamos el punto. Ese es nuestro punto B, con coordenadas menos 4, 3. Seguimos con el siguiente ejemplo. Sería menos 9, menos 2. Mismo procedimiento. Ubicamos o colocamos quiénes son los ejes X, menos X, Y, menos Y. Marcamos los números 1, 2,
3, 4, y hacia el lado izquierdo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Vemos que este plano lo hicimos con más números. Eso quiere decir, o hacemos referencia a que como el primer número, que es el del eje X, es menos 9, necesitamos llegar hasta ese número, hacia el lado izquierdo. Si fuese positivo, entonces deberíamos llegar hacia el lado derecho. Marcamos entonces ahora los del eje Y, hacia arriba positivo, 1 y 2, hacia abajo negativo, menos 1, menos 2. Ubicamos entonces el primer número que sería menos 9 del eje X y trazamos una paralela al eje Y. Seguidamente ubicamos el menos 2 que es del eje Y trazamos una paralela hacia el eje X. Donde coinciden las dos líneas va a ser nuestro punto de intersección o nuestro punto de menos 9, menos 2. Y realizamos el último ejemplo. Nuestro punto F, 8, menos 7. Nuevamente marcamos quiénes son nuestros ejes. Eje X, eje Y. Marcamos nuestros números, lado derecho positivo, lado izquierdo los negativos, hacia arriba los positivos de Y, ubicamos los valores de Y, que son los negativos. Entonces, tenemos nuestro primer valor, el 8, que es para el eje de las X. Ubicamos el 8 y trazamos nuestra paralela de esta manera. Luego vemos nuestro segundo valor, que en este caso es menos 7, y lo tenemos que ubicar en el eje Y. Si observamos, es menos 7, y si es menos 7 debemos ir hacia los números negativos, hacia abajo. Como vemos, nada más aparece el menos 1 y el menos 2, y no aparecen los demás números, y más tampoco tenemos más imagen aquí. Eso quiere decir que tenemos que estar pendientes a la hora de realizar nuestro plano cartesiano y estén todos los valores que necesitemos. Como observación o como tic, cuando usted observa los dos puntos, eso le va a decir cuántos valores debería de ir colocando en el plano. El primer valor, como es del eje X y dice que es 8, ya usted sabe que es hasta 8 positivo, y de los negativos no hay ningún problema. Y si es del eje Y, que en este caso representa el menos 7, ya es el número le está indicando que como es negativo tiene que ir hacia abajo y debería ir menos 7 números o menos 8 números para que usted pueda ir representando ese valor. Entonces, ya vemos que este plano cartesiano no nos sirve y debemos hacer uno nuevo para ubicar bien los puntos. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro plano cartesiano como debe ser. Nuestro eje X o eje de las abscisas, nuestro eje Y o eje de las ordenadas, recordemos que nuestro punto es F, entre paréntesis, 8, menos 7. Entonces marcamos nuestros valores de X hacia el lado derecho son los positivos y debemos llegar
hasta el número 8. Y hacia el lado izquierdo los negativos. Marcamos nuestros valores de y, hacia arriba los positivos y hacia abajo, como tenemos menos 7, debemos llegar hasta ese número. Marcamos nuestra flechita y nuestro eje, hacia abajo menos y o los números negativos, marcamos nuestros números 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia el lado izquierdo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hacia arriba 1, 2, 3. Hacia abajo números negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ahora sí, comenzamos. Como tenemos 8 para los valores de x, buscamos el 8 y trazamos nuestra paralela al eje y. Y vamos hacia abajo porque el siguiente número, que es el valor de y, es negativo. Ubicamos el número menos 7 y trazamos una paralela al eje x. Donde se intersectaron las dos líneas, marcamos el punto. Y ese es nuestro punto F con coordenadas 8, menos 7. Como último ejemplo, vemos que en un solo plano cartesiano vamos a ubicar los siguientes puntos y vamos a indicar cuáles son los pares ordenados y en qué cuadrante pertenece cada par ordenado. Ya tenemos nuestros ejes de coordenadas aquí. Y en este mismo eje de coordenadas vamos a ubicar todos los puntos que ya tenemos aquí marcados: G, H, J, K, M y P. Comenzamos con el primer punto, que sería G. Menos 1 para las X, entonces ubicamos quién es menos 1 y trazamos nuestra paralela al eje Y. Y vamos hacia abajo porque vamos a ubicar o a encontrar menos 6 para Y. Y ubicamos menos 6 y trazamos nuestra paralela. Obtenemos el primer punto. Ese es el punto G. Bien, seguimos con el otro punto. En este caso es H. Y H es 0, 10. Como aparece 0 para las X, entonces, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, si recordamos un poquito, anteriormente yo les dije que donde coinciden las líneas es el punto de origen, y ese punto de origen es el 0 o 0, 0. Si es así, entonces, si yo ubico el punto 0 para las X, vemos que esta es la línea y el 0 debe estar aquí. Nosotros estamos detenidos, entonces, ahí. Y ahí marcamos nuestro punto 0. Ok, 10 positivo para las Y, o sea que si es positivo vamos hacia arriba, pero nos vamos a ir por el caminito del mismo eje y vamos buscando el número 10. Llegamos a 10 y nos vamos a quedar ahí mismo sobre la línea y marcamos nuestro punto, y ese es el punto H. Ubicamos el siguiente punto, que es el J. Menos 5 para las X, que ahí lo tenemos marcado, y 0 para las Y. Si en este caso vemos que es 0, eso quiere decir que no nos estamos moviendo ni para arriba ni para abajo, sino nos quedamos en el mismo menos 5. Y ahí marcamos nuestro punto J. Seguimos con el otro punto, K. El punto K es 3 positivo para las X. Lo tenemos ahí. Y ahí sí marcamos nuestra paralela, porque el siguiente punto es menos 4 para Y. Entonces quiere decir que vamos hacia abajo.
ubicamos el -4 para las Y y marcamos nuestro punto K donde se intersectan las dos líneas. Sucesivamente buscamos el punto M, que sería -2 para las X, número negativo. Entonces ubicamos el -2, trazamos nuestra paralela y vamos hacia arriba porque es 7 positivo para las Y. Y marcamos ahora el 7 y trazamos nuestra paralela también. Donde coinciden las líneas marcamos nuestro punto M. Y por último marcamos nuestro punto P. 8 para el eje de las X, trazamos nuestra paralela y vamos hacia arriba porque el 9, que es el eje de las Y, es positivo. Marcamos nuestro 9 del eje de las Y, trazamos nuestra paralela y marcamos nuestro punto P. Como ya tenemos ubicados todos los puntos, ahora nos falta decir quién es o en dónde, qué cuadrante pertenece cada punto y cuál sería su ubicación como tal. Bueno, vamos a indicar ahora en qué cuadrante está cada punto. Comenzamos con el punto P. El punto P, si vemos, está en el primer cuadrante. Y también lo podemos relacionar ya que P son dos números positivos. Y recordando un poco lo que cuando hablaba de los cuadrantes, el primer cuadrante los dos números son positivos. El punto M, lo indicamos ahí, está en el segundo cuadrante. Tiene un valor positivo y tiene un valor negativo. El punto G está en el tercer cuadrante. Los dos valores que tiene son valores negativos. Por eso es que está en el tercer cuadrante. El punto K está en el cuarto cuadrante y tiene un valor positivo y otro valor negativo. Y por último tenemos dos puntos que no hemos nombrado, el punto J y el punto H. Resulta ser que como ellos están sobre el eje, ellos no pertenecen a ningún cuadrante. Nada más vamos a decir en qué eje están. Por lo menos el punto J está sobre el eje de las abscisas. Y el punto H está sobre el eje de las ordenadas, no pertenece a ningún cuadrante, entonces nada más vamos a hacer referencia a eso. Muy bien, con eso concluimos el último ejemplo. Recordamos que hagan buen uso de las escuadras y de los colores para que con eso puedan ubicar bien los puntos y los representen de forma adecuada. También cualquier duda que tengan sobre el video, recuerden usar el aula virtual, que por ahí hay un chat que lo pueden utilizar tranquilamente y estaremos contestando cualquier cosa que ustedes necesiten.